Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de nuestra clase de macroeconomía para el curso del máster en Economía y Finanzas. Damos continuación a nuestro estudio de los fundamentos microeconómicos para entender la macroeconomía. Y en este video vamos a estudiar, o va a ser un video introductorio al tema de marco teórico sobre las decisiones de consumo ahorro. En el bloque 1 de análisis del consumidor estamos viendo el 1, vamos a ver a desarrollar, el apartado 1.2. Este video, les comentaba, es introductorio en el sentido que habrá otro a la mitad de la semana para dar complemento a este bloque. Entonces, en este apartado vamos a estudiar cómo los instrumentos del video anterior nos va a permitir estudiar cómo los individuos toman decisiones de consumo y ahorro a lo largo de su ciclo vital. Ustedes, por ejemplo, se encuentran en el ciclo de vida más productivo, en términos de que trabajan, están en la formación de familias, o aquellos que tienen familias están en el proceso de crianza, de desarrollo de los hijos, o aquellos que están buscando trabajo van a incorporarse a la fuerza laboral. Es decir, nos encontramos todavía, yo estoy allí, apenas rozando el rango, en la edad en la cual somos más productivos. Entonces nuestras decisiones de consumo hoy son totalmente diferentes a las que teníamos antes. Antes éramos estudiantes de grado y nuestros intereses estaban más enfocados a otro tipo de actividades, para dónde gastar nuestro dinero. No nos preocupábamos, por ejemplo, del futuro en términos de ahorro, de que saber que nuestros ingresos futuros pueden fluctuar, no lo considerábamos. Por ejemplo, la mayoría en promedio la mayoría hace esto cuando es joven. Sin embargo, cuando pasamos a esta edad más madura, entonces tomamos decisiones en las cuales de consumo pensando más a futuro, es decir, en la jubilación, aquellos que tienen hijos pensando en herencias, en qué le van a dejar a sus hijos o a su familia, el gasto en educación en sus hijos, el gasto que ustedes mismos realizan ahora en formación, pensando que esto va a redituar también en un ingreso mayor en un futuro. Entonces, las decisiones intertemporales, o sea, decisiones que trascienden el tiempo en un periodo en el cual se toman, de ahí su nombre intertemporal, son acciones que tomamos día a día. En ocasiones de forma consciente, en otras inconsciente. Entonces lo que vamos a hacer es una simplificación, o lo que vamos a ver, mejor dicho, es una simplificación de este proceso de toma de decisiones que trascienden el momento en el cual yo tomo una decisión. Ustedes, a la hora de decidir invertir en este máster, tienen implicaciones importantes para su futuro. Uno, por ejemplo, en el nivel de consumo de mañana. Ustedes han decidido invertir en pagar un máster en la Universidad de Guanajuato. Aquellos que lo están pagando de su propio ingreso o de su propio bolsillo, en términos coloquiales, dejan de consumir algo mañana. Es decir, yo a la hora de gastar una X cantidad en un programa educativo, eso gasto implica que dejaré de consumir algo mañana. O dejaré de ahorrar para mañana. En este caso es una inversión esperando que esto se reditúe como un ingreso. Entonces, el ingreso de mañana, cuando ustedes obtengan el título, podrán optar por mejores plazas en sus lugares de trabajo. Aquellos que están buscando un trabajo se colocarán mejor en el mercado laboral y alcanzar una mejor oferta laboral que se traduzca en más ingresos. Entonces, las decisiones de hoy trascienden mi nivel de vida en general en el futuro. Entonces vamos a ver cómo el marco de la teoría microeconómica nos sirve para entender estas decisiones intertemporales, y obviamente estamos interesados en los aspectos macroeconómicos. Y recordemos que macroeconómico en nuestro contexto es simplemente la agregación de lo que hacemos todos los individuos sobre distintos aspectos o fenómenos de la vida económica. Por ejemplo, en este caso, que el tema lo plantea, es el ahorro. En forma agregada, las decisiones que tomemos a nivel individual, a nivel agregado observaremos un reflejo de estas decisiones que fueron tomadas a nivel individual. Esto es lo que trataremos de mostrar el día de hoy en este video introductorio al tema de consumo ahorro en un marco intertemporal. Para introducir, ya sabemos que nosotros manejamos nuestro curso gira en torno
a la construcción de modelos que nos permita entender estas decisiones, vamos a suponer en este modelo del día de hoy un consumidor representativo que vive 2 periodos de tiempo. En el primer periodo, el individuo vamos a asumir que posee una unidad de tiempo que oferta de forma inelástica dado el salario W subíndice 1, referente a que es el salario de ese periodo. Por inelástico deben de recordar siempre que significa que el consumidor siempre va a ofertar la cantidad de trabajo que él dispone, en este caso una unidad de tiempo, a cualquier nivel salarial, siempre. Él está dispuesto a trabajar. Aquí, en este modelo de esta clase, no hay una decisión de ocio-trabajo. Posee una cantidad de activos de capital predeterminada, que podemos entenderlo como heredada, que vamos a identificar con la letra A de activo, y el subíndice 0 nos indica que este activo proviene del pasado, de un periodo cuando él todavía no había nacido. Por eso decía que podemos interpretarlo como un activo que fue heredado. Entonces, este individuo representativo va a empezar o va a comenzar su vida en el periodo 1, y en este periodo 1 él tiene un activo trabajo, puede trabajar, lo hará, y entonces, pero también en ese mismo periodo él dispone de un activo de capital. Este activo, como ustedes pueden entender, también puede ser una deuda. Es decir, este valor de A, subíndice 0, puede ser positivo o negativo dependiendo del contexto. Aquellos que heredan un terreno, eso es positivo. Aquellos que heredan las deudas de sus padres, será negativo. Entonces este activo puede ser positivo o negativo para que tengan esto en consideración. El activo de capital, lo que les había comentado antes, puede ser usado para generar más ingreso. ¿Cómo es esto? Si lo pensamos que es positivo, es decir, por ejemplo, el terreno que heredamos algunos o algunas, este terreno me permite alquilarlo. Yo alquilo el terreno y recibo una tasa de alquiler. Este terreno me generará, para mí es un ingreso en general a mi bolsillo, y entonces, pero también puede ser una deuda, como les había dicho, una deuda heredada, la cual nos obliga a pagar, en lugar de recibir dinero por este capital, tenemos que pagar una tasa de interés también, ¿no? Igual, si es un activo, por ejemplo, una cuenta bancaria, que no es heredada por nuestro padre, por decir algo así, esa renta ese activo me genera un rendimiento dada una tasa de interés del banco. Entonces, tenemos que tener aquí en este párrafo la idea de la noción de la dualidad en el sentido del activo. Puede ser ¿cómo se llama? Una deuda, algo negativo, o puede ser positivo en el sentido que genera valor para el consumidor representativo. Aquí es necesario hacer una nota diferencial entre ingreso y riqueza, dado que tenemos este activo. Vamos a entender por ingreso total o el ingreso como la suma de dos flujos de ingresos. El flujo de ingreso laboral es en general salario multiplicado por la cantidad de trabajo. Si entendemos el trabajo, las horas disponibles para trabajar de un consumidor o de un individuo multiplicado por el salario por hora, nos diría el ingreso laboral. Y la segunda parte del ingreso total es el ingreso por los activos. Es decir, la tasa de interés, si pensamos que el activo es positivo, un terreno que puedo alquilar, me va a generar un ingreso en el periodo 1, recuerden que estamos hablando en el periodo 1, que va a ser igual a la tasa de interés multiplicado por el volumen de este activo. Entonces pensemos, por ejemplo, si la tasa de interés es de 5% y yo tengo un activo heredado de 100 pesos o 100 dólares, mi ingreso por capitales corresponde a los intereses generados por este capital. Es decir, en este caso, el 5% de 100 es 5 dólares o 5 pesos. ¿Ok? Si hablamos en pesos. 5 pesos. Y bueno, básicamente el salario por trabajo nos dará de nuevo cuenta el ingreso laboral. Entonces el ingreso es una variable de flujo, es decir, que se contabiliza en un periodo concreto. Y la riqueza, por su parte, corresponde al nivel de activos acumulados. Tiene que ver con la idea de un stock, algo que acumulamos en el tiempo. Y en este caso, en este modelo simplificado, el activo que tenemos, que ya contamos, es la herencia. Y entonces la herencia, el activo acumulado, nos va a medir el nivel de riqueza. Entonces,
Esto es importante hacer la distinción entre ingreso y riqueza. Riqueza tiene que ver con la acumulación de activos y el ingreso tiene que ver con la generación en un periodo dado de un ingreso por unidad de trabajo y capital. Hecha esta distinción, entonces vamos a pensar que el individuo en este primer periodo, podemos decir que cuando eres joven, entonces el individuo puede decidir consumir, su índice 1 indica el nivel de consumo, o ahorrar parte de sus ingresos y riqueza total. Aquí debía haber dicho riqueza, ingresos y riqueza. Entonces, en la restricción presupuestaria que se enfrenta a un consumidor que vive en dos periodos, en el primer periodo, la ecuación 1 en pantalla, nos indica la restricción presupuestaria de este individuo, donde en el lado izquierdo tenemos el ingreso por trabajo, el nivel de ingreso A por R, recordemos esta parte de aquí, A por R es el ingreso laboral, y tenemos además más A. A es el nivel de riqueza del activo. Entonces el lado izquierdo es el nivel de riqueza total del individuo, y del lado derecho tenemos que él puede gastar esa riqueza en comprar un bien de consumo al precio P1, precio en el periodo 1, y más lo que es un residual, podemos calcularlo de esta forma, A1. A1 significa el nivel de ahorro que de esa riqueza va a guardar. Es decir, una fracción de mi riqueza, una fracción del lado izquierdo, puede servir para acumular más activos, más riqueza en el siguiente periodo. ¿Ok? Entonces, en resumen, en la primera slide tenemos las características de nuestro consumidor en el primer periodo. Si entiéndase, por ejemplo, cuando somos jóvenes, disponemos de una herencia, A, su índice 0, tenemos una riqueza laboral, como trabajamos todo el tiempo disponible, aquí hemos normalizado el tiempo a una unidad, entonces tenemos W como un ingreso, y luego tenemos obviamente el ingreso del capital, que es la tasa de interés multiplicado por A sub índice 0. Estos dos, esta riqueza la vamos a distribuir entre consumo, P, el precio por el consumo es el gasto en consumo, más un nivel de esa riqueza que se va a acumular, que va a servir para acumular más capital. En el segundo periodo, el individuo, vamos a asumir de nueva cuenta que puede trabajar. Habrá modelos en los cuales el individuo decide retirarse. En este modelo simplificado vamos a asumir que el individuo puede trabajar y trabaja al 100%. Posee una cantidad de activos que esta cantidad fue determinada en el periodo anterior. Ahora sí, en el nivel de activos, el individuo, cuando está en el segundo periodo, él disfruta de los activos de la herencia todavía, más los activos que él ha acumulado para el siguiente periodo. Dada la tasa de interés, el activo va a generar también un ingreso en el siguiente periodo. El individuo, como antes, va a elegir cuánto consumir, pero ahora en el segundo periodo. Pero ahora vamos a asumir que no ahorra recursos. Esto es así porque nuestro modelo, el individuo solamente vive dos periodos. Si permitimos que haya ahorro en nuestro modelo, es decir, que A2 sea positivo, esto implica que habrá recursos que no fueron usados plenamente. Nosotros estamos caracterizando una economía en la cual no hay desperdicio y por tanto se hace uso de todos los recursos. En este caso, entonces, deseamos al imponer esta restricción que el nivel de activos A2 en el siguiente periodo sea igual a 0, implica que estamos imponiendo que el consumidor en el siguiente periodo tiene que gastar absolutamente toda su riqueza. Sabe que se va a morir mañana y por tanto gasta todo. La restricción presupuestaria del segundo periodo tiene una estructura similar en forma general que la primera. Tenemos el salario que tiene en el segundo periodo, los ingresos laborales, más los rendimientos que le genera el ahorro a uno que obtuvo en el periodo anterior. ¿Okay? Es decir, sus activos en el segundo periodo son A1, luego ese A1 le genera un ingreso por
la tasa de interés, que es R multiplicado para 1. Aquí hemos hecho la agregación en 1 más R que multiplica a 1. De nueva cuenta, el lado izquierdo es la riqueza y el lado derecho es en qué gasta o hace uso de esta riqueza. Por un lado consume, comprando un bien, el mismo bien de consumo, C2, en el periodo 2, al precio P2, más el activo 2. Sin embargo, como estamos en un horizonte temporal en el cual el individuo no puede vivir más periodos, tenemos que imponer pues una restricción, que es que no haya ahorro en el segundo periodo. Por tanto, nuestra restricción presupuestaria para el segundo periodo sería la ecuación 2 en pantalla. Recapitulando, en el periodo 1, nuestra restricción presupuestaria está en la parte superior. Enseguida la restricción presupuestaria para el periodo 2, y aquí hay que señalar que el vínculo entre restricciones presupuestarias se da por el nivel, la decisión de ahorro. A1 aparece en la restricción 1 y A1 aparece en la restricción asociada al periodo 2. Hay un vínculo intertemporal. Esta es la expresión, digamos, matemática de lo que había comentado al inicio del video. Nuestras decisiones tomadas en un periodo, en este caso en la 1, cuánto ahorro, van a impactar mis decisiones en el siguiente periodo. Vean que A1 se transforma en un ingreso para el consumidor, y este ingreso del consumidor va a determinar también cuánto gastar. Entonces aquí la conexión entre ambas trasciende periodos, y por eso de ahí su nombre, que la restricción presupuestaria sea intertemporal. Necesitamos obtener este vínculo de forma explícita. Para eso vamos a despejar de la ecuación superior, la parte superior, el ahorro del periodo 1, y así hacemos despejando de la restricción del periodo 2. Aquí hubo un error un typo, un error de dedo. Despejando de la ecuación número 2, vamos a tener que el ahorro es una función del consumo y del salario en el siguiente periodo y las tasas de interés. Esta ecuación la vamos a sustituir en la restricción del periodo 1 y vamos a obtener en una sola expresión todas las decisiones de un individuo en sus dos periodos de vida en este modelo simplificado. En el lado derecho tenemos el gasto, y tenemos el ingreso. Hacemos una reordenación para poner ya de forma explícita la restricción intertemporal. En el lado izquierdo tenemos los ingresos de este consumidor, en el lado los gastos del consumidor. En la ecuación número 3 tenemos que hacer un comentario respecto a lo que observamos en pantalla. El comentario tiene que ver respecto al rol de la tasa de interés como divisor en el lado del ingreso laboral y del consumo o gasto de consumo en el periodo 2. Como vemos en la ecuación 3, lo que nos está mostrando es que el individuo va a tomar las decisiones de consumo P1 y P2 considerando el lado izquierdo, que es el flujo de ingresos en todo su ciclo vital. Si el individuo vive 2 periodos, esta sería la expresión. Pero si viviera, como esperamos la mayoría de nosotros, llegar a 100 años, entonces tendríamos aquí 100 periodos, ¿no? Entonces el individuo tiene que tomar las decisiones en el periodo 1 en nuestro modelo. Para hacerlo, tiene que considerar los ingresos futuros, en este caso el del salario, pero descontándolos. ¿Qué quiere decir descontándolos? Quiere decir que quiere hacerlo comparable, su ingreso, el W2, quiere hacerlo comparable con el ingreso actual, el ingreso actual laboral. Es decir, al dividir el salario del futuro o del periodo 2 por la tasa, el rendimiento total de los ahorros, 1 más R, lo que estamos haciendo es expresar el ingreso 2 en términos de valor presente. Recordemos que el concepto de valor presente nos indica una medida del costo de oportunidad. Pensemos en para entender esta idea del factor de descuento que representa la tasa de interés, en esto que tenemos en nuestra restricción presupuestaria. Pensemos pues que en lo siguiente: el costo de oportunidad de tener que esperar un periodo al periodo 2 para obtener el ingreso W2
significa que yo, por ejemplo, si yo tuviese ese ingreso hoy, en el periodo 1, yo podría consumir más porque sería más rico. Sin embargo, tengo que esperar todo un año, si es que estamos hablando de un periodo de un año, o si pensamos en los periodos como 25 años, en la ecuación 3, lo que nos está indicando es que yo, para tener acceso a ese ingreso laboral W2, tendría que esperar un periodo completo. Y ese periodo de espera a mí me genera un costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Lo que podría ser si yo tuviera ese W2 en el periodo 1, hoy mismo. ¿Qué podría hacer? Podría consumir más, por una parte. Podría tener ingresos mayores, por otra parte, porque lo podría invertir. O podría invertir o ahorrar. Es la misma, en este concepto es la misma noción. Y entonces esta idea de ahorro, es decir, si yo tuviese este salario, me lo mandaran del futuro completito al periodo 1, yo podría ahorrarlo. Y entonces yo generaría un activo más. Mi nivel de ahorro sería mayor porque tendría mayor recursos disponibles. Entonces, cuando consideramos el flujo de ingresos en el lado izquierdo, tenemos que considerar que este ingreso futuro tiene que ser descontado. Tenemos que considerar que tenemos que pagar un periodo de espera, ¿ok? Y ese periodo de espera lo podemos medir, por ejemplo, con la tasa de interés. Véanlo de esta forma. Si yo tuviera W2 hoy, entonces a mí me pagaría ese W2, podría ahorrarlo y a mí me darían un ingreso por ese W2 si se transforma en ahorro. ¿Cuál es mi ingreso por W2 en el futuro? Sería multiplicar 1 más R, esa sumatoria, lo multiplicamos por W2, el rendimiento que me daría W2 por ahorrarlo un periodo. Entonces, la tasa de interés, como está dividiendo, lo expresa en términos de valor presente. Estamos descontando ese valor futuro por el costo de oportunidad. Tengo que esperar un periodo. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Es la tasa de interés. Lo mismo pasa con el consumo, lo estamos descontando. Entonces la ecuación 3 es la restricción intertemporal. Intertemporal porque hay una conexión de mis decisiones del periodo 1 que trascienden al periodo 2 y está expresada también en valor presente. ¿Por qué? Porque hemos considerado los costos de oportunidad asociados a mis ingresos futuros y mi consumo futuro. Dicho esto, entonces el valor presente, vamos a ver cómo es la función de utilidad en el contexto intertemporal, es decir, que mis decisiones afectan hoy y afectan mañana. Y aquí es un poco más simple la lógica. Vamos a asumir que el consumidor vive estos dos periodos. Tiene utilidad en el consumo en cada periodo. Si yo consumo una hamburguesa, obtendré un nivel de utilidad hoy. Si mañana consumo 2 hamburguesas, obtendré un nivel de utilidad mañana. Esto es lo que tenemos en pantalla. Estamos diciendo la utilidad en el periodo 1 y la utilidad en el periodo 2 son funciones del consumo. Hay que mostrar aquí que estamos indicando que es el mismo tipo de función, lo único expresado por f. Y lo único que está cambiando o variando entre periodo y periodo es la cantidad de consumo. Puede variar el nivel de consumo entre dos periodos. Este agente representativo desea maximizar, al igual que antes, el flujo de utilidades en ambos periodos. Es decir, vamos a denotar con B mayúscula como la función de utilidad del individuo en todo su ciclo vital. En este caso, como hay dos periodos, tendremos dos utilidades. Esta utilidad en su ciclo vital es función de las utilidades obtenidas en cada uno de los periodos en los cuales vive. Y es lo que tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo es esta función? ¿Cómo agregamos utilidades para calcular la utilidad en un ciclo de vida? Una forma muy sencilla de hacerlo es asumir que las utilidades del periodo 1 se suman con las utilidades del periodo 2. Y lo podemos asumir en la ecuación número 4. Podemos darle una forma funcional. La utilidad en el ciclo de vida depende de la utilidad en el periodo 1 más lo que les comentaba, la utilidad del 2. Y en este caso especial, aquí hemos ponderado por un factor beta. El factor beta se llama
factor de descuento, no facto, sino que factor de descuento. Y este factor de descuento tiene un valor entre 0 y 1. Puede ser 0 y puede ser 1, dependiendo de nuestro modelo. En este modelo vamos a asumir que se encuentra entre 0 y 1. ¿Qué nos indica esta forma 4 funcional? Simplemente nos está diciendo que el individuo prefiere o pondera de mayor medida la utilidad en los periodos iniciales de su ciclo de vida. ¿Ok? Es decir, si beta es igual a 1, entonces fíjense que la suma es una suma ponderada donde la ponderación es igual a 1, es decir, las dos utilidades tienen la misma importancia en el ciclo de vida, pero al ponderar por beta entre un 0 y 1, estamos restando un poquito la importancia de la utilidad 2 para el ciclo vital. ¿Okay? Esto es importante que lo tengan claro porque en ejercicios en los próximos videos esto lo vamos a generalizar para muchos periodos. Entonces es importante que entiendan pues la noción básica del factor de descuento. El factor de descuento es un factor de descuento subjetivo, a diferencia del costo de oportunidad o que usamos la tasa de interés para ponderar los consumos e ingresos futuros. Aquí estamos ponderando la utilidad futura, pero basada en un factor de descuento subjetivo, no la tasa de interés, sino que lo que el individuo valora de forma subjetiva, de nueva cuenta. Si tenemos este factor de descuento en cuenta, entonces el problema del consumidor va a ser maximizar la utilidad en su ciclo de vida, considerando la restricción presupuestal. Aquí enseguida vamos a darle una forma funcional a la utilidad, para que podamos tener algo más concreto. Vamos a asumir que la utilidad en el periodo 1 no es otra cosa que el logaritmo de la cantidad de hamburguesas que consumamos en ese periodo. En el siguiente periodo vamos a ver que la utilidad es una función, está determinada por el logaritmo de la cantidad de hamburguesas que hayamos consumido en el siguiente periodo. Si está así nuestra función de utilidad, entonces lo sustituimos en la expresión anterior que teníamos en el anterior slide, y entonces la utilidad en el ciclo de vida simplemente la suma ponderada, donde el beta es nuestro factor de descuento. Les había comentado que el problema del consumidor ya está completo. Bueno, ya tenemos los elementos para definir el problema. El problema del consumidor es maximizar la utilidad en sus dos ciclos de vida, eligiendo el nivel de consumo en cada uno de los dos periodos, tomando en cuenta la restricción presupuestaria intertemporal y considerando que los salarios, la tasa de interés así como los precios y el activo que ha heredado están determinados, los primeros precios, por el mercado. Él no puede manipular los precios, y los activos A sub 0 está determinado por el nivel de herencias que haya recibido o deudas. Recordemos que A sub 0 puede ser positivo o negativo. Entonces aquí podemos emplear, para resolver este problema, podemos emplear nuestro método de Lagrange que vimos en los otros videos. Los mismos procedimientos vamos a emplear, es decir, vamos a construir la función de Lagrange. La función objetivo es la función de utilidad, sujeta a una sola restricción, y es la restricción intertemporal. Variables de decisión: consumo 1, consumo 2, periodo 2, y entonces habrá dos condiciones de primer orden asociadas a consumos, y nuestra derivada respecto al multiplicador de Lagrange, que no es otra cosa que la restricción presupuestaria. Las condiciones de primer orden les había dicho, ustedes aquí tienen que aplicar simplemente las reglitas del cálculo. La derivada de este término respecto al consumo 1 es del logaritmo, del consumo, pues es simplemente 1 partido por C1. Esta es la regla del cálculo. Cuando ustedes quieran derivar una función logarítmica, nos dicen que el resultado es 1 partido por C, la variable en cuestión que respecto a cuál estamos derivando. Después hacemos la derivada de los otros términos respecto al consumo 1, y el consumo en el primer periodo aparece solamente aquí donde estoy señalando con el cursor, y en este punto tenemos que su derivada es simplemente menos P1 que multiplica por lambda. Y la misma noción en el caso del consumo, la derivada respecto al consumo.
en la ecuación 8 es simplemente la restricción presupuestaria como producto de la derivada de toda la función respecto al lambda. Como en los vídeos anteriores, vamos a dividir la ecuación 7 y 6. Perdón, aquí hay otro pequeño typo. Dividimos la ecuación entre 5 y 6. Y lo que tenemos, olviden un poco el lagrangiano, es la siguiente expresión. Perdón, aquí. La siguiente expresión que podemos reescribir simplemente haciendo las cancelaciones y simplificando términos, nos va a quedar como el lado izquierdo, como toda la vida, como el video anterior, tenemos la relación marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro. Lo que tenemos en el lado derecho es nuestra nueva pendiente de la restricción presupuestaria intertemporal. Aquí, en la pendiente, estamos considerando dos cosas. Por una parte, la tasa de interés, 1 partido por 1 más R. Y por otro lado, también el nivel de precios. Recordemos que ahora es el precio del mismo bien. Si estamos hablando de hamburguesas, es el precio de las hamburguesas en el periodo 1 y en el periodo 2. Estamos comparando el precio de las hamburguesas en el periodo 2 respecto a las hamburguesas en el periodo 1. Por tanto, este término tiene que ver o nos muestra un cambio en el nivel de precios o inflación, ¿va? Entonces esto lo vamos a puntualizar un poco más enseguida. Y el lado izquierdo simplemente nos dice la disposición del individuo de cambiar o de intercambiar, consumo presente por consumo de futuro, ¿okay? Como vimos en el video anterior. Les comentaba, el cociente P2 partido por P1 nos muestra implícitamente la tasa de inflación. Veamos, consideramos o definimos la inflación como la tasa de crecimiento relativa de los precios. Vamos a denotar con pi mayúscula la tasa de inflación y vamos a definir, aquí tendría que haber sido de definición, que la tasa de crecimiento relativa al periodo anterior. Lo que tenemos en el numerador es la diferencia entre precios entre un periodo y otro, dividido por el precio en el periodo de referencia o periodo base, nos da la tasa de inflación. Si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de el precio del gas, antes eran 100 pesos, vale el tanque de gas, ya quisiera yo que valiera 110 pesos, y antes valía 100 pesos, entonces la diferencia entre periodos es de 10 pesos. Esa diferencia relativa, si lo dividimos respecto al precio base, nos dice la tasa de inflación, en este caso es de 0.10. O si lo expresamos en términos porcentuales, nos diría que la inflación del precio de gas fue de 10% en un periodo, de un periodo a otro. ¿Okay? Con esta definición de la tasa de inflación podemos despejar el cociente P2, P1. Esto lo pueden hacer en casa. Simplemente tenemos que despejar P2 dividido por P1 para expresar este cociente de precios como una función directa de la tasa de inflación. 1 más la tasa de inflación. Lo que vamos a hacer entonces enseguida es sustituir la expresión de P2 partido por P1 en la ecuación 9 para obtener la siguiente expresión. Al sustituir esto, podemos reescribir la ecuación previa de esta forma. Les digo que esto lo pueden verificar en su casa. Y lo que tenemos es en el numerador, tenemos el 1, es el numerador, y en el denominador tenemos otro cociente. Este cociente no es otra cosa que la tasa de interés real, es decir, en la parte de arriba 1 más R está expresado en términos nominales. Cuando hacemos la división de la tasa de interés por la tasa de inflación, lo que estamos haciendo es descontarle la inflación a la tasa de interés. Ustedes cuando van al banco y ustedes quieren ahorrar, les dicen, bueno, tenemos una tasa nominal de 10%. Entonces es súper atractivo ahorrar porque al final del periodo me daría mi capital más un 10%. Sin embargo, si la tasa de inflación es de 8% en ese periodo, entonces
la cantidad real o ganancia real en términos de poder adquisitivo es mucho menor que la de 10%. Es decir, si la inflación es de 8%, entonces tenemos que restar a la tasa de interés el nivel de inflación. En el ejemplo numérico que les menciono, si nuestra tasa de interés nominal es de 10% y la inflación es de 8%, en realidad yo habré ganado por mi ahorro, mi depósito al final del periodo, un 2%. ¿Por qué? Porque realmente, dado el incremento de los precios en la economía, lo que realmente podría comprar con ese dinero extra nominal sería un 2% de lo que podía comprar al inicio del periodo. Por lo tanto, cuando descontamos el nivel de precios a nuestra tasa de interés, esta tasa de interés se le llama tasa de interés real. De esta forma sencilla incorporamos a nuestro modelo de elección óptima el efecto de la inflación o variación de precios. Esto es posible porque ahora sí que tenemos el tiempo incorporado en el análisis. Antes, en la elección de trabajo del video anterior, no existía inflación porque no había una decisión en el tiempo. Ahora necesariamente, o mejor dicho, es consecuencia natural del análisis incorporar las variaciones en los precios y expresar todo en términos de valores reales, es decir, descontando la inflación. Dicho esto, entonces tenemos que para comprender los efectos, vamos a emplear esta ecuacioncita que tenemos en pantalla para comprender el efecto de la tasa de interés, inflación y el factor de descuento beta sobre las decisiones óptimas de los consumidores en nuestro modelito. Para ello es aconsejable hacer el siguiente despeje. Vamos a expresar la ecuación de la parte superior del slide, de la presentación. Lo vamos a expresar, vamos a encontrar, el ratio C2 dividido entre C1. Ustedes deben de verificar en casa que este despeje de la ecuación de arriba nos va a llevar a esta expresión que tenemos en la parte inferior. Estamos comparando en el lado izquierdo el nivel de consumo de hamburguesas mañana comparado con el nivel de hamburguesas el día de hoy. ¿Okay? En el lado derecho vemos que estas diferencias de niveles de consumo en el lado izquierdo dependen de varias formas, mejor dicho, tienen distintas explicaciones de que veamos estas diferencias. Por una parte, la tasa de interés en el numerador, la tasa de inflación en el denominador y en el numerador también tenemos el factor de descuento. Para analizar o comprender los efectos de estas variables sobre el consumo de mañana y presente, o presente y mañana, en orden lógico, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a presentar tres casos. En el primer caso, vamos a estudiar qué efecto tiene el aumento de la tasa de interés sobre el consumo, el ahorro, el consumo presente, el ahorro y el consumo en el siguiente periodo. Y para ello vamos a hacer el supuesto que se mantiene constante beta y la tasa de inflación. No hay cambio. Entonces veamos, si aumenta la tasa de interés, entonces intuitivamente lo que nos está indicando es que voy a recibir un mayor rendimiento por cada unidad que yo decida ahorrar. Si el banco hoy me ofrece un 1% de interés real, ya descontada la inflación, y me ofrece que el interés aumenta porque R aumenta directamente y la inflación está a un nivel fijo, digamos 2%, como es 3% como es el objetivo del Banco de México. Supongamos ese escenario y me aumenta de 5% a 10% la tasa de interés. Entonces yo realmente obtendría un ingreso mayor en un periodo futuro. Hoy, cuando observo ese incremento de la tasa de interés, entonces decido ahorrar. El ahorro implica que yo decida disminuir mi consumo y aumentar mis activos en el periodo de hoy. Recuerden que A1 es el ahorro que determino hoy. Un mayor nivel de activos, A1, implica que voy a obtener mayores ingresos. ¿Por qué? Porque hay unos rendimientos mayores por el lado de R, porque R ha aumentado, pero también porque tengo más volumen sobre la cual se va a calcular mis ingresos por tasas de interés, porque A1 es más grande, he ahorrado más. Y esto, por tanto, va a generar mayor ingreso en el futuro. Esto implica necesariamente que yo consumiré más.
Es decir, en pocas palabras, si R aumenta, si observamos una tasa de interés que se incrementa, nuestro consumo futuro va a tender a incrementarse. La explicación del mecanismo de por qué ocurre esto está aquí en pantalla en la parte superior. Vamos a estudiar ahora, de forma rápida, el caso de que cuando aumenta la inflación, es decir, pi se incrementa. Si pi se incrementa, entonces el rendimiento real por una unidad de ahorro va a decrecer. Esto genera un incentivo para consumir más consumir más ahora. C1 se va a incrementar y los ahorros tienden a bajar. Vamos a explicar un poquito más esta parte. Les había comentado en 2 slides previos que nos interesa la tasa de interés real. Si la tasa de interés en el ejemplo anterior era de 10% y la tasa que tengo es de 8%, entonces mi rendimiento sobre mi ahorro es de 2%. Pero en este ejemplo, en el caso 2, supongamos que se incrementa la tasa de inflación. Pasamos de 8% a 10%. Entonces, mi tasa real que voy a obtener de rendimiento, la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación es 0 en este caso. Eso significa que mi rendimiento por mis ahorros ha disminuido. Si yo percibo una caída en los rendimientos reales de mis ahorros, o que ocurrirá esto, entonces yo genero, en lugar de ahorrar, decido consumir más en el presente. Es decir, C1 se incrementaría. Al incrementar C1, a 1 el ahorro disminuye. Al tener menos ahorros que en el siguiente periodo, también implica que voy a obtener menos rendimientos por esos ahorros. Y por tanto, al tener menos rendimientos, menos ingresos por capital, también obtendré un menor consumo. Esta es la mayor implicación. El consumo futuro va a disminuir. Por tanto, en el caso 2, en resumen, la inflación, si sube la inflación, vamos a ver que en el futuro el consumo futuro va a disminuir, porque aumentamos el consumo hoy. La tasa de interés en el caso 1, si aumenta la tasa de interés, lo que vamos a ver es que el consumo de mañana aumentará vía aumento de los ahorros. Y por último, no tan trivial, es analizar el efecto del factor de descuento. Si beta se incrementa, recordemos que beta toma un valor entre 0 y 1, digamos que se aproxima cada vez a la unidad, entonces estamos pensando que el individuo está aumentando el peso, la importancia que tiene el consumo de mañana en mi utilidad, en mi ciclo vital. Es decir, ahora en el caso 3, ahora el consumo futuro se vuelve más interesante para mí. Esto genera pues un incentivo para ahorrar. ¿Por qué? Porque ahorrando puedo incrementar el consumo de mañana. Es decir, si yo disminuyo mi ahorro actual, aumento, aquí lo tenemos a 1, más ahorro significa mayor nivel de ingreso por los rendimientos que obtendría en el siguiente periodo, aún manteniendo una tasa de interés y una tasa de inflación fijas, y por tanto mayor ingreso en el futuro, y por tanto querría consumir más en el futuro. ¿Okay? Dicho paréntesis, esto es muy importante que lo estudien, reflexionen sobre los efectos de la tasa de interés, inflación y en este caso el factor de descuento en las decisiones de los individuos. Obviamente el opuesto también cambia de sentido. Por ejemplo, en el caso 1, si la tasa de interés disminuye, entonces se genera un incentivo para incrementar el consumo actual, reduciendo el ahorro, y la implicación es que el consumo mañana va a caer. ¿Okay? Esto sería para estudiar el efecto contrario de los efectos aquí presentados. Importante, aquí estamos manteniendo el resto de variables o factores que explican la inflación explican la decisión ahorro-consumo en nuestro modelo. Lo estamos estudiando de forma parcial, es decir, mantenemos fijo la inflación, el factor de descuento. En otros casos mantenemos fijo la inflación, la tasa de interés. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la vida real la relación consumo-ahorro va a estar afectada por todos estos elementos que cambian a la vez en cada periodo. Pero este pequeño ejercicio aquí en pantalla nos va a permitir entender un poco las implicaciones de nuestro modelo.
Para cerrar el modelo, la solución del modelo, vamos a continuar a partir de la expresión que usamos para analizar el efecto de las variables tasa de interés, inflación y el factor de descuento sobre la decisión consumo-ahorro para encontrar la elección óptima del consumidor. De esta expresión anterior, en la parte superior despejamos el C2 y como siempre vamos a sustituir en la ecuación 8, que es la restricción presupuestaria intertemporal en este caso. Aquí entre paréntesis está la sustitución, realizada la sustitución, esto es C2, y tenemos que hacer las operaciones que nos indican los paréntesis para poder obtener la siguiente expresión. Antes de esto tengo que decir que aquí tenemos que hacer una simplificación. Vamos a dividir en la ecuación que estoy señalando, es decir, esta ecuación que están ahora solamente en pantalla, vamos a dividirlo todo por el precio del bien 1. Dividir todo por el precio del bien 1, lo que estamos haciendo es expresar todo en unidades de consumo en el del periodo 1. ¿Okay? De esta forma, el precio del bien en el periodo 1 se convierte en el año base para medir la inflación. ¿Okay? Si hacemos esta división y recordando que el precio dividido por P1 es exactamente igual a la tasa de inflación, vamos a normalizar el precio al 1 sin ningún problema porque es el año base de referencia sobre el cual varían los precios. Lo que nos va a quedar es lo que tenemos en pantalla, es la división, y normalizando inmediatamente deben de ustedes dejen en llegar a la ecuación número 2 que estoy señalando aquí de la restricción presupuestaria. Si simplificamos términos y despejamos E1, encontramos la solución óptima o la elección óptima del consumidor para el periodo 1. Esta elección depende obviamente del salario en ese periodo, descontado por el factor de descuento, y en los ingresos futuros descontado por el factor de descuento y también la tasa de interés, y los ingresos devengados generados por mis activos heredados descontados por el factor subjetivo. ¿Okay? Esta sería la solución de nuestro consumidor representativo respecto al consumo en el periodo inicial, digo, a periodo 1. Vamos a hacer, para cerrar el modelo, tenemos que sustituir el consumo, la elección óptima, C1, estrellita, lo vamos a sustituir en la ecuación 10 aquí en pantalla. Cuando hagamos la sustitución, nos debe quedar esta expresión de aquí. Aquí no hemos simplificado todavía y lo podemos dejar así, de hecho. Lo que está en corchetes es C1 multiplicado por este factor. Usando la restricción 1 al inicio de esta presentación, podemos calcular también el ahorro. El ahorro, recuerden, es A1 y ese nivel de ahorro es el nivel de ahorro óptimo. ¿Por qué? Porque está devengado o generado a partir de decidir óptimamente el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2. Y este ahorro va a capturar estas decisiones óptimas. Tenemos que recordar que la restricción en el periodo 1 es esto que tenemos aquí en pantalla, donde P1 tiene que ser igual a 1, dada la normalización que hemos realizado ahora. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir C1 estrellita en nuestra restricción presupuestaria y haciendo las operaciones necesarias, o simplemente la simplificación de los términos. Vamos a despejar a 1 y lo que tenemos en la parte inferior de pantalla es el nivel de ahorro que obtiene este consumidor representativo en su ciclo vital. Esta es la elección de ahorro que maximiza tanto el consumo presente como el futuro, dada la tasa de inflación, dada la tasa de interés. Okay, entonces, para cerrar el modelo, lo único que tenemos que pensar es ahora en términos agregados. Como les había dicho, este es un agente representativo y la forma de agregar en este contexto, que es un individuo, todos los individuos son exactamente iguales en términos de riqueza, en términos de preferencias y en términos de tipo de trabajo. Todos los consumidores son exactamente iguales, no hay diferencias y por tanto
podemos extrapolar estas decisiones, más bien estos resultados, a toda la economía. Obviamente esto es un supuesto muy fuerte porque hay diferencias en ingreso desde iniciales, hay diferentes niveles de riqueza. Si lo pensamos en el contexto de México, hay individuos que son más ricos que otros. Carlos Slim es más rico que nosotros, pues simplemente porque heredó más capital que nosotros, ¿no? Por ejemplo. Otros factores, niveles de habilidades que nos permiten explicar diferencias en ingresos. Todo esto lo omitimos en este marco simplificado. No obstante, este marco simplificado nos indica cosas importantes en el sentido de predicciones a nivel agregado. Si nosotros calculamos la fracción que representa este ahorro A1 respecto a la riqueza total, lo que tendríamos entonces es la tasa de ahorro respecto a la riqueza de este individuo. Si sumamos esta tasa de todos los individuos, obtendríamos la tasa de ahorro de toda la economía como porcentaje del PIB. ¿Ok? Entonces vamos a ver que la tasa de ahorro depende de forma positiva de la tasa de interés, básicamente. Entonces, o mejor dicho, nuestro modelito lo que nos predice es la relación positiva entre tasa de interés y ahorro. Recordemos, esto no es muy grato hacerlo, vamos a regresar al caso 1. Si aumentamos la tasa de interés, por ejemplo, vamos a entender que R representa un mayor rendimiento por cada unidad de ahorro. Ahora es atractivo, es un incentivo para ahorrar. Por lo tanto, lo que veríamos es que cuando R sube, el nivel de consumo de la economía tendería a bajar en un periodo, pero el ahorro en ese periodo tiene que subir. Es decir, una relación positiva entre R y ahorros. Y ese mayor ahorro en un periodo futuro representaría en mayor consumo. Continúa, perdón, olvidé poner un link para evitar estos saltos. Denme un segundo. Entonces, lo que la expresión anterior lo que nos está diciendo es que los ahorros dependen de forma positiva de la tasa de interés. Hay una relación positiva. Cuando una crece, el otro también crece. Si pensamos esto, les había dicho, si dividimos la última expresión, el ahorro óptimo, lo dividimos entre el nivel de riqueza y sumamos la cantidad de veces de esta riqueza y la cantidad de stock o de ahorros, este ratio, esta división ahorro-riqueza es equivalente al nivel de ahorro agregado dividido por el PIB, el Producto Interno Bruto de la economía. Entonces la tasa de ahorro de la economía debería de estar positivamente relacionada con la tasa de interés y la tasa de interés real. Recordemos que todo nuestro análisis lo hemos hecho basado tomando en cuenta el nivel de precios, la inflación. Entonces la tasa de interés real está positivamente relacionada con la tasa de interés con la tasa de ahorro de una economía. Si observamos los datos agregados, por ejemplo, en pantalla tenemos los datos para Estados Unidos, donde en el eje horizontal tenemos la tasa de interés real anual desde 1980 al año 2019 y en el eje vertical tenemos la tasa de ahorro agregado expresado como % respecto al PIB. Veremos que existe una correlación positiva. Ya sabemos que una correlación no significa causalidad. Sin embargo, la causalidad no la viene explicada por el mecanismo de nuestro modelo. Cuando las tasas de intereses reales suben, es atractivo ahorrar, no consumir hoy y incrementar nuestro ahorro. Esa relación que predice nuestro modelo a nivel agregado también lo podemos contrastar, por ejemplo, viendo datos para Estados Unidos. Los datos vienen del Banco Mundial y vemos que para el periodo que disponemos estos datos, desde el 80 hasta el año 2019, la relación es positiva. Cuando la tasa de interés es de 2%, en promedio vemos la promedio de los datos está representada por la línea roja. En promedio veríamos o esperaríamos observar una tasa de ahorro
del 18%. Sin embargo, cuando la tasa de interés real sube hasta el 8%, esperaríamos ver que el ahorro se incrementaría cerca de llegaría a representar 22 puntos porcentuales del PIB, es decir, un incremento de 4 puntos a un incremento de 6 puntos en la tasa de interés real. Entonces, nuestro modelito, así a grosso modo, nos está marcando que es bastante intuitivo para poder explicar datos a nivel agregado. Y observen que no hemos considerado aquí otros factores. Obviamente, lo que observamos en pantalla, las variaciones que existen respecto al promedio en la línea roja, son explicadas por demás factores, incrementos en precios por ejemplo, de insumos, crisis de petróleo, guerras, otros factores exógenos que pueden afectar la toma de decisiones de la tasa de interés, la crisis de las hipotecas. Todos estos factores hacen que nos desviemos, digamos, de la tendencia marcada por la línea roja, pero a grosso modo mantiene esta sustancia, digamos, el modelo es capaz de predecir esta relación a nivel agregado. Con el propósito de que ustedes tengan práctica en la realización y construcción de modelos que nos permitan explicar los hechos que observamos, como lo que tenemos en pantalla, les vamos a proponer realizar la siguiente práctica. Vamos a suponer, van a resolver el problema del consumidor con la restricción intertemporal, pero la restricción intertemporal va a estar expresada por la ecuación número 11. En la ecuación 11 tenemos la función isolástica y tenemos los dos periodos. Observen que hemos eliminado el factor de descuento. No eliminado, hemos supuesto que el factor de descuento es igual a 1 para simplificar los cálculos que van a encontrar. Y el factor de descuento igual a 1, simplemente lo que estamos diciendo es que el consumidor pondera de igual forma el futuro que el pasado. O mejor dicho, igual que el valor presente del consumo. Esta función de utilidad tiene un parámetro importante, en esta letra θ, y θ es positivo, es un valor positivo y asumimos que es pero diferente de 1. Y este valor representa algo que se llama adversión al riesgo del consumidor, que veremos más adelante. Simplemente pensemos que el θ, este parámetro, nos mide qué tan dispuesto está el consumidor a tomar riesgos. ¿Ok? Esto es la interpretación que deben de conservar para la realización de la práctica. Nos mide el grado que el consumidor está dispuesto a tomar riesgos. ¿Ok? Y en inversión, este grado es importante porque determina si yo soy ahorrador o soy prestatario, ¿no? Entonces, esta decisión va a ser muy importante para entender lo siguiente. Vamos a quedarnos así con esa expresión, la intuición básica, y vamos a hacer la maximización de la función de utilidad en el ciclo vital, sujeto a la restricción número 12, que es la restricción presupuestaria intertemporal ya expresada aquí como en la ecuación 12. Y con este problema de maximización es elegir C1, C2. Ustedes deben de explicar, y obviamente el ahorro, también calcular el ahorro con esta función de utilidad. Y deben de explicar qué sucede cuando hay un incremento de la tasa de interés y manteniendo la tasa de inflación en un valor positivo pero constante. Es decir, no cambia también la tasa de inflación, ¿va? Y van a decirme qué pasa con las tres variables consumo en un periodo 1, consumo en periodo 2 y el ahorro cuando también la tasa de inflación cambia, pero la tasa de interés no varía. ¿Okay? Y en estos dos análisis tendrán que tomar en cuenta y explicar cómo varían los resultados dependiendo del parámetro beta. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes obtengan los resultados, van a observar que el parámetro θ va a modificar el sentido de la relación que plantean las ecuaciones dependiendo de un valor de θ. Por decir un ejemplo, si θ es mayor que 1, entonces va a pasar que la relación tasa de interés y ahorro tal vez cambie. Es decir, antes era positiva la relación, ahora puede ser negativa. ¿Qué pasa con la inflación? También podría haber cambios en el sentido causal y por tanto es importante estudiar el efecto de θ en ese contexto. Entonces, ¿cómo mis dos resultados que están de la tasa de interés y tasa de inflación van a depender del valor de θ? Ese es el análisis que tendrán que hacer
en la actividad o práctica de este tema. Entonces, con esta práctica vamos a concluir el video número 1 de esta clase. A mediados de semana voy a subir el siguiente video, que es complemento a este, y el sábado o sábado noche o domingo en la mañana trataré de subir también ya el video de la clase correspondiente de ese sábado. Les agradezco mucho su tiempo por escuchar este video, ver este video, y seguimos en contacto. Gracias.